Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Bote y hoy voy a estar hablando, o en realidad capaz haciendo una denuncia de lo que está pasando en Argentina, cuál es la realidad de la situación, cómo se ha mentido no solamente a la gente del país, sino que al mundo respecto al coronavirus y la economía, y todo de una manera realmente descarada para estar hoy en día en la peor situación que ha vivido desde que se empezó esto. Así que bueno, antes de empezar con el video no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, esta semana empezó una especie de desconfinamiento en Buenos Aires, pero lo extraño de la situación es que coincide con el peor momento que se está viviendo del coronavirus en el país y especialmente en Buenos Aires. Expertos en salud hablan constantemente de que aún no logramos llegar al pico de contagios. Tenemos la cantidad de contagios más altos registrados hasta el momento, una curva exponencial y ascendente, y además nuevos brotes en todo el país. Y para colmo somos el país número 1 del peor en lo que se refiere a la velocidad de contagios, el país con la mayor velocidad de contagiados en todo el planeta. Así que realmente la situación es desastrosa, pese a todo lo que se venía comunicando extrañamente por parte del gobierno y los medios, que hacían ver como que el país estaba yendo por un camino correcto, cuando en realidad nos estamos dando cuenta de que la situación es todo lo opuesto. Y por eso, como habrán visto en el título o como empecé en el video, realmente están mintiendo con las cosas que están sucediendo en el país. Por ejemplo, cuando el presidente, como habrán visto en videos anteriores, hablaba en cadena nacional sobre Argentina y lo contrastaba, comparaba con otros países de la región o incluso de Europa, diciendo que veníamos excelentes, que era un país ejemplo, que había que repetir lo que se hacía en Argentina. Y lo peor de todo es que además los medios acompañaban esta mentira, llegando a situaciones hasta que podríamos denominarlas como grotescas, como este gráfico, que miren, realmente es una cosa que no se puede creer. Y acá vemos cómo se compara con otros países este grave error que el gobierno parece no entender, que es no hacer tests. Y esto fue mostrado en la televisión nacional, en un programa obviamente de un canal súper oficialista, que está del lado del gobierno actual. Y como vemos da la impresión de que los test por millón que se hacen en Argentina son similares a otros países, como por ejemplo Estados Unidos, Italia, Alemania o Noruega. La diferencia parece ser menor. Pero si empezamos a ahondar un poco más en esta información, vemos como en Argentina, según este mismo gráfico, dice que se hacen 330 y en Noruega más de 22.000. Entonces, ¿cómo puede haber esta pequeña diferencia en este gráfico cuando en realidad la proporción sería totalmente distinta? Miren cómo quedaría el gráfico hecho con una escala como corresponde y nos damos cuenta que esto realmente es una tomada de pelo. Están engañando a la gente. Todo con tal de ocultar información y distorsionar la realidad. Vamos a los hechos concretos y Argentina ya ha superado por primera vez los 6.000 casos de contagiados. Ya está habiendo entre 4.500 y 6.000 contagiados por día y más de 100 muertes diarias. Y no hay que olvidarse algo, que es lo más importante de todo esto, que somos el país con la cuarentena más restrictiva del planeta, que ahora voy a empezar a hablar de esto también. Nos llenaron de gráficos, nos llenaron de discursos, nos dijeron que todo estaba bien, que el país venía mejor que prácticamente cualquier otro país del mundo. Comparaciones como habrán visto en otros videos que hice con países vecinos como Chile o Brasil, hasta el hartazgo. Y lo más extraño de esto es que suena muy parecido a la campaña mediática que hizo la junta militar en la dictadura. Todo en la época de las Malvinas, en donde por ejemplo Galtieri decía vamos ganando, y además los medios lo acompañaban con esto, cuando en realidad era totalmente opuesta a la situación. Por eso las similitudes con esta situación actual son realmente abrumadoras. Mostrar a la gente de tu propio país y al mundo una mentira, una imagen de que está todo bien, cuando en realidad estamos en el peor momento. Es realmente algo muy extraño. Y como decía antes, tenemos la cuarentena más restrictiva del planeta. Según el Oxford Stringency Index, por sus siglas OSI, que es una medida de cuán extensas y limitativas de las libertades han sido las cuarentenas dispuestas por los gobiernos de cada país, ubica a Argentina en el tope mundial como el número 1 del más restrictivo del planeta, incluso arriba de países como Italia o China. Acá en este gráfico, que corresponde a este indicador que les mencionaba, vemos cómo Argentina está en el primer lugar. Básicamente es el peor, el que más ha restringido las libertades de la gente. Y aún así, pese a tener la restricción mayor del mundo, ser los más restrictivos, Argentina pasó a ser el país número 20 de los que tienen más casos de contagios de coronavirus en el planeta, pegado a países como Francia o Alemania. O sea que, lo repito para dejarlo 100% claro, la más restrictiva y aún así dentro de los países que más tienen contagios en el mundo. ¿No les suena extraño todo esto? Y sin contar que, obviamente, haber tenido una de las más restrictivas
ha generado unos índices de pobreza, destrucción de las empresas, destrucción de la propiedad privada, destrucción de los puestos de trabajo, de la miseria e incluso de la pobreza que ha aumentado brutalmente a niveles estratosféricos. Y miren esto, que tanto se hacían comparaciones de parte del gobierno con otros países, especialmente de Latinoamérica, haciéndolos quedar mal y Argentina bien. Y basta solamente con ver gráficos como el de otros países, ni siquiera de toda Latinoamérica, vamos particularmente a Sudamérica. Viendo cómo, por ejemplo, Paraguay, Uruguay o incluso Chile, que estuvo pasando un mal momento y que obviamente está empezando a solucionarlo, vemos cómo la situación es totalmente distinta. Es una gráfica que se ha ido aplanando, que va en una descendencia totalmente visible, mientras que Argentina está en una situación de una curva exponencial y ascendente, totalmente distinto a lo que supuestamente debería estar sucediendo en base a lo que dice el gobierno. Y obviamente esto augura una tragedia a mediano plazo. Según esta nota que vemos acá, Argentina actualmente tiene el mayor índice de velocidad de contagio del mundo. No tenemos solamente lo repito porque esto tiene que quedar muy claro, no solamente la cuarentena más restrictiva, sino que aún así es el país en donde la gente más se contagia. No tiene lógica. ¿Cómo puede suceder esto? Realmente no tiene lógica. Hay algo raro detrás de todo esto, ¿no les parece? En velocidad de contagios ha superado a países como Sudáfrica, Chile, del cual tanto se habló acá, o incluso la India. Además estamos décimos en el mundo en casos activos, con más de 87.000 en este momento. Muy lejos en el tiempo quedó sin lugar a dudas la famosa frase del actual ministro de Salud, Ginés González, de que no había ninguna posibilidad de que el coronavirus llegara a Argentina. Tampoco fueron válidas ninguna de las predicciones que se hicieron respecto al pico, que no para de moverse la fecha semana tras semana tras semana, y parece que nunca llegamos. Y el tema es que el día que se llegue va a ser con una bola de nieve gigantesca, y esto obviamente va a hacer que sea mucho más brutal. ¿Dónde quedaron también las críticas, como decía antes, a otros países, incluso a países de Europa? Que incluso el ministro llegó a decir: los europeos cometieron dos errores, largar tarde y largar escalonadamente, tal vez por exceso de respeto a la democracia y el libre albedrío de la gente. Lo cual estamos viendo que ha sido totalmente opuesto y que lo que se hizo acá era lo que estaba mal, mientras lo que se hizo en otros países justamente ha funcionado. Y ni hablar de todas las filminas presidenciales que vimos en otro video, en donde se comparaba no solo contra Chile o contra Brasil, sino que también contra países como Suecia, que parece sin lugar a dudas haber estabilizado los contagios en el último tiempo, al punto de que hoy es la mitad de lo que se registra en Argentina. Pero no, en ese momento parecía que Argentina hacía las cosas mejor que cualquier otro país del mundo. Pero hoy en día estamos viendo los datos, estamos viendo qué es lo que está pasando, y claramente no era así. Y vamos con otro dato que realmente no es para nada alentador, es uno de los que más asusta, y es que se asegura que más del 85% de las camas de terapia intensiva ya estarían ocupadas. Y esto lo afirma el doctor Arnaldo Dubín, miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Y además dice que estas cifras se dividen en el 90% de los hospitales y un 80% en las clínicas privadas. Así que además habría que recalcar que el sistema público está en una situación mucho más frágil y complicada, que desgraciadamente es al que accede la mayoría de la gente. Y según este experto, las autoridades sin lugar a dudas están mintiendo de lo que está pasando. En una entrevista llegó a decir lo siguiente: esto significa que va a haber pacientes que no van a poder ser atendidos. El colapso del sistema sanitario se ha tornado verosímil. Algo que ya ocurrió en Milán y en Madrid. Palabras obviamente nada alentadoras. Para colmo, el presidente ya confirmó realmente no tener plan económico, según sus propias palabras, en medios internacionales. Y que no le interesaba tampoco tenerlo. Como si el desastre en el sistema sanitario que se viene no fuera suficiente, también se va a venir un desastre en el nivel económico que va a ser aún más brutal. Esta opción con la que jugó siempre el gobierno de salud versus economía, como si fueran dos cosas distintas, como si uno necesitara comer y para eso obviamente necesitara dinero. Claro, a todos nos cae el alimento del aire o nos cae del cielo, no sé. Entonces no es necesaria la economía para vivir, la salud es lo único que importa. Y como vemos, esta dicotomía que se generó al final, lo único que implicó para la sociedad argentina es que no tengamos economía, la economía ya ha quedado en cero, destruida totalmente, y estamos a punto de quedar en la misma situación en el tema salud, también en cero y un desastre total. Y además va a haber que cargar con todos los sobrecostos económicos inmediatos, y también futuros, como la caída brutal del PBI, el desempleo, el déficit fiscal, la caída de la productividad y un desastre a nivel de los salarios. Y esto obviamente va a traer un arrastre a un nivel social, en forma de pobreza, inseguridad,
incluso implicará en los costos sanitarios, llegando a tener también más muertes por culpa de este tema. Y con esto último hay algo que también es muy destacable, y es que también ha habido últimamente picos de violencia brutales. No para de salir en todas las noticias y conozco ya gente cada vez más cercana que ha recibido algún tipo de violencia, que los han querido asaltar, que han entrado a sus casas, a edificios, incluso con seguridad. Algo realmente nunca antes visto. Y esto obviamente tiene una relación que es lo peor de todo lo que está pasando referente a la economía del país, y es que cada vez hay más gente que está bajo el índice de pobreza. No hay que olvidarse que más de medio país está sumido en la pobreza. Y eso con los datos que tenemos de Argentina, porque si comparamos realmente contra los indicadores de otros países, realmente esto sería pobreza extrema. Así que la situación no solamente es preocupante, que eso ya lo sabíamos, sino que, como empecé diciendo en el video, se le está mintiendo a la gente, se le está mintiendo al mundo, y lo que está pasando en Argentina va a ser terrible. Y capaz, espero que no, pero los números dicen que va a ser así, estemos recién en la etapa más temprana de un desastre brutal. Que hoy ya la situación es complicada, pero imaginemos que esto solamente es la punta del iceberg y lo que se va a venir es muchísimo peor, y realmente el futuro es muy negro para el país. Pero bueno, de todas maneras quiero escuchar la opinión de ustedes, qué es lo que piensan respecto a esta situación, que la dejen obviamente en los comentarios. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta, si les gusta el canal no se olviden de suscribirse. Acá abajo les dejo el Instagram y bueno, espero verlos en un próximo video. Yo soy Chris, esto es Mate con Mote, hasta la próxima, chau.